Para conseguir abordar este tema apropiadamente, el tema del proceso independentista de Venezuela, podemos partir de aquellos momentos previos al choque de mundos, a la colonización, al dominio de los españoles en el territorio venezolano, en donde vamos a encontrar a los aborígenes, quienes contemplaban en aquel entonces la población que habitaba el territorio venezolano y quienes se caracterizaban por desarrollar diferentes tipos de actividades como pesca, agricultura, la caza, para sobrevivir y coexistir entre ellos. Podemos ver cómo así se va a abrir paso al proceso en donde va a permitirse el choque o el primer encuentro por parte de los españoles colonizadores en el territorio venezolano, o la Tierra de Gracia, como es llamada por ellos tras este primer avistamiento. Dicho hecho tiene lugar inicialmente un 12 de octubre de 1492, cuando se aproximan a América como continente. Pero ya sería para 1496, cuando están más cerca de Venezuela, y 98, cuando en realidad estos se aproximan a la Tierra. Podemos ver así como ya en 1498, este primer contacto que van teniendo los colonizadores, más específicamente la península de Paria, van a avistar algo que por las estructuras, por la arquitectura que se manejaba para aquel entonces, los palafitos específicamente, estos lo consideraron una cierta semejanza con lo que hoy más coloquialmente podemos asemejar a Venecia, una pequeña Venecia, una Venezuela, como estos muy bien lo llamaron, de lo que deriva hoy en día el nombre de Venezuela. Ya tras este choque, ver cómo se va a fomentar estos instintos primitivos por parte de los propios colonizadores, de aquel deseo de adueñarse, de apropiarse del dominio de estas tierras. Esta época fue sumamente dura para los aborígenes, ya que las formas y métodos de imponer por parte de los españoles ante ellos todo lo que era en cuestión a religión, lengua, cultura, y además el buscar someter y esclavizar a quienes eran los habitantes, los dueños de la tierra, pues eran métodos sumamente radicales y obscenos. Notando así cómo poco a poco los colonizadores se fueron haciendo sentir, imponiendo, y no solo eso, sino que también hurtando lo que en el territorio se encontraba. Además, fundando lo que sería hoy en día las ciudades en su nombre, lo que hoy en día comprendemos o entendemos por capital de Venezuela, Caracas, para aquel entonces la Santiago de León. De esta forma, podemos ver cómo esto va a trascender hacia algo ya monopolizado, que se va a caracterizar por poder sistematizarse y segmentarse en clases impuestas por los mismos colonizadores. La colonización, ya en esta época, podemos ver cómo se
diferenciaba por ciertas actividades como la agricultura, lo cual de una u otra forma pues permitió al país en ese entonces, al territorio venezolano, pues comprender formas, enseñarles formas a los aborígenes de ese entonces de el trabajo de su territorio. Básicamente esto ocurre principal entre los siglos XVI y XVIII, resaltando cómo todas estas obras se veían acogidas, contempladas bajo lo que para esa época era llamada la Compañía Guipuzcoana. En épocas de 1777 era muy de costumbre verse regido o rindiendo cuentas a. Podemos notar cómo ya gracias a este impulso económico y de cierta noción de conocimientos por el cual se veía pues nutrido ya los aborígenes o la población nativa venezolana, a mediados del siglo XVIII se busca ya cierta independización de Venezuela por o de los españoles. Y es en donde surgen los primeros intentos de la misma, en donde podemos ver cómo ya unos nativos y aquellos extranjeros ya residentes del territorio venezolano con mayor noción, conocimiento de lo que tenían, pero continuamente esclavizados, no estaban dispuestos a continuar bajo esta pues opresión y decidieron empezar con los movimientos liderados inicialmente por Manuel Gual y José María España en 1797, lo que permitiría aportar ese primer granito de arena en aquellas actividades en pro independencia del territorio venezolano, pudiendo ver cómo existen numerosos encuentros en donde se libran batallas, pero no enormemente significativas, hasta que en 1808 España es interceptada por los franceses. Dicho suceso generaría un punto débil, un punto de quiebre para los españoles, momento que sería en su totalidad aprovechado por los venezolanos y su presidente interino para la época, que tomaría ventaja, en donde llegamos finalmente al 5 de julio de 1811, en donde se declara firmemente la independencia de Venezuela e inicia o se desemboca ahí una hilera de actos y sucesos que permitirían para ese entonces pues crear una zanja que determinaría un antes y un después para la población y el territorio. Siendo de esta forma la batalla de Carabobo del 24 de junio de 1821 la que sellaría firmemente estos tratados y estas afirmaciones como República Independiente de Venezuela.